Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar puntuales. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Virginia Lagunes Barradas. Muchas gracias, doctora, por contar con su presencia. Ella nos va a hablar sobre el data storytelling. El poder de narrar el valor de los datos es un tema sumamente interesante. Voy a permitir leer un pequeño resumen de su currículum. Ella es egresada de la licenciatura en informática de la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en ciencias de la computación de la Fundación Rosenbluth y una maestría en docencia universitaria de la Universidad de Jalapa. También posee un doctorado en educación y diversos diplomados en tecnologías de información y computación, en aprendizaje basado en problemas y en ciencias de datos. Es académica en la ingeniería y maestría en sistemas computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, así como docente de las carreras de ingeniería de software y de redes y de servicios de cómputo de la Facultad de Informática de la Universidad Veracruzana. Laboró en distintas empresas como Informática y de Desarrollo Avanzado, Hotel María Victoria, Tribunal Superior de Justicia, como líder de proyectos, asesor remoto y jefe de departamento de informático. Sus intereses actuales residen en temas sobre interacción humana-computadora, experiencia de usuario UX, gestión de productos ágiles con metodologías Lean, especialmente Scrum, tecnología educativa, en especial lúdica e inclusiva, en introducción al Business Intelligence y a la ciencia de datos. Doctora, pues muy bien. Ahora sí que bienvenida y cuando guste iniciar, este es su escenario. Gracias, muy amable. Voy a compartir la presentación y me dicen si se ve. ¿Sí? Ok, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta plática acerca de este interesante tema que parece muy actual, pero en realidad también tiene desde la aparición del hombre que se viene dando, ¿no? Solamente es la terminología que se le da lo que ha ido cambiando. Como bien dijeron, el tema es data storytelling y lo que me interesa comunicarles, lo que me interesa transmitirles es la importancia de poder narrar el valor que tienen los datos que utilizamos. Los expertos en storytelling dicen que para hacer un buen storytelling necesitamos primero conocer a nuestra audiencia. La audiencia que hoy tengo, sé que está conformada, bueno, por muchas personas que conozco del área de sistemas, por muchas que conozco de muchas áreas disciplinares y de la infancia, de muchos que están en contacto con el cuerpo académico por el que fui invitada, que son del área de finanzas. Así es que traté de hacer una presentación que no tenga un lenguaje técnico tan complicado de entender de mi área y que pueda ser aplicable a cualquiera de estas áreas. El mensaje principal que les quiero transmitir es que la visualización de los datos, ya sea a manera de gráficos o de historia, o la combinación de estas, pues realmente juega un papel muy importante en la determinación de qué tan receptiva puede ser nuestra audiencia y cómo esto se hace un poquito más complicado si se basa en la transmisión de datos específicos. Ahora, ¿qué tipo de historia quiero contar? Bueno, quiero contar una historia que sea de tipo convincente. Hay diferentes tipos de narrativa. En este caso, quiero convencerlos de la importancia de estar abiertos a recibir información, no importa qué tan compleja sea, pero que si la presentamos de manera simple, podemos hacer que nuestra audiencia se interese en el tema y se conecten con el mensaje que queremos transmitir. Bien, la llamada a la acción la hago a través de un conjunto de preguntas
quisiera que reflexionáramos un poquito qué características tienen los datos que generamos en nuestras investigaciones, los datos con los que tratamos a diario. También estos datos, hay unos datos que nosotros generamos y hay otros que nosotros registramos o sacamos de páginas web o de las redes sociales, etcétera, lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo. ¿Qué características tienen estos datos? Al mismo tiempo hay que reflexionar sobre qué herramientas utilizamos para analizar dichos datos y sobre todo para hacerlos visibles a través de los resultados que presentamos, ya sea a manera de artículos, ya sea a manera de sistemas, ya sea a manera de un informe. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cómo presentamos estos hallazgos? ¿Cómo hacemos nuestras conclusiones? ¿Y cómo hacemos que el público entienda el objetivo que nos planteamos desde el principio? Y lo más importante del storytelling es cómo hacemos que el público se conecte o se identifique con lo que nosotros estamos narrando. Bueno, vamos a empezar con la definición de lo que es el storytelling. El storytelling, en su traducción más simple, es el arte de contar historias. Es un método en el que se van explicando una serie de acontecimientos a través de la narración de un discurso. Este discurso puede ser escrito, puede ser audiovisual o puede ser oral solamente, no importa mientras sea una forma de expresión. Este storytelling tiene 5 características que se les llaman las 5 Cs, vienen del inglés, solo una no coincide con el español. La primera es la circunstancia. Necesitamos tener el contexto de la historia, cuándo, dónde y por qué. Necesitamos causar esa curiosidad, captar la atención de la audiencia. Necesitamos tener los personajes que están involucrados. Generalmente hay esa frase de humans love humans. Si tenemos personajes involucrados, llamamos más la atención de la historia que vamos a contar. Necesitamos propiciar comentarios, es decir, estas conversaciones, y debe haber un conflicto principal o conflictos, una problemática que necesitamos resolver a través de la historia. Estos datos pueden estar, generalmente están como agrupados, como etiquetados como Big Data hoy en día, porque cumplen un chorro de características que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿cómo ha sido la evolución del storytelling? La evolución del storytelling, como les dije al principio, data desde que apareció la humanidad, desde que tenemos pinturas rupestres en donde se van narrando los acontecimientos que sucedían en ese entonces, o jeroglíficos en las pirámides, etcétera. Pero bueno, no yéndome tan lejos, aunque sí un poquito, algo que me llamó la atención son elementos que define Aristóteles, aún antes de Cristo, y él dice, o bueno, todos los filósofos que narraban historias en ese entonces se basaban en 3 elementos, que era que todo lo que narraran fuera creíble, que todo lo que narraran causara emoción y que también que fueran argumentos lógicos. Por eso tenían el ethos, pathos y logos, ¿no? Esas eran sus 3 características. Y aparte de ello, tenían como 7 elementos que debían tener sus narraciones, que era la trama, los personajes, el tema, el diálogo, la melodía o la entonación con la que se iba a decir, dependiendo de qué se estaba narrando, el decorado o la escenografía o todo el contexto que va alrededor de la historia y el espectáculo, la problemática que se iba a resolver. Para acá, mucho más para acá, aproximadamente en los 50, existe lo que es el marketing comercial y político. Fue cuando el storytelling se metió en estas áreas. Estas áreas tocan nuestra área financiera, nuestra área comercial, es en las que más se utilizan a nivel publicitario. Y bueno, en esta época se mete o se usa para técnicas de comercialización, es cuando surgen los productores y consumidores, también se utiliza para diferenciar las narraciones políticas y lo que entendemos los ciudadanos. Existe también una capitalización tecnológica y entonces empieza a haber muchas televisiones en los ciudadanos o radios y entonces empiezan a ver estas narraciones con promociones, con discursos políticos y, bueno, son anuncios y debates televisivos en general.
Para 1960 y 1970 más o menos, cuando la aparición del Internet, digo, son 2 años, en el 58 aproximadamente, pero es en estos años, empieza a haber muchos movimientos sociales y entonces las narraciones tienen que ver con la toma de conciencia, con tener una audiencia mayor, porque ya a través del Internet tenemos muchas más personas que nos están escuchando, y también más sensible. Hay nuevas técnicas de comunicación, ya empiezan a surgir herramientas tecnológicas para llegar a ciertos sectores. Si antes la tele llegaba a todo el mundo parejo, en este caso las herramientas ya se empiezan a especializar en ciertos sectores de la población. Y bueno, en ocasiones tanta información y tantos tipos de mensajes se pierden en la historia. También ese es un riesgo que sucede en estos años. Después, a partir más o menos de 1980 hasta hacia los años 2000, existe algo que se llama un narrative turn, un giro narrativo, en donde es tanta la diversidad de las narraciones que existen que necesitamos ya buscar profesionales de la comunicación, en donde ya necesitamos aliarnos con personas del área de humanidades o de las ciencias sociales y no solamente en cosas científicas o en abstracciones científicas. Permea en varias disciplinas, se impacta a través de varias marcas, no sé, Nike, Apple, Android, son algunos de estos ejemplos, y se utiliza mucho para realizar transacciones y negociaciones. En estos años es cuando las narrativas hacen esa conexión y también son fuente de inspiración. Para los años 2010-2020, con la evolución de los medios en línea, surge lo que es el story doing, en donde no solamente se cuenta la historia, sino que hacemos que las personas se involucren y vivan la experiencia. Y finalmente, después de la pandemia, en la actualidad, después de estos años 20, surge otro término que es el story living, que lo que hace es que el usuario se conecte con la historia, sea parte de ella, se puede hacer con canales online u offline. Y bueno, pues surgen más tecnologías, hay eventos, de estos eventos 360, en donde estamos rodeados de pantallas y de showrooms que nos muestran productos, etcétera, ¿no? Va evolucionando el storytelling. Hay varios personajes que llamaron mi atención y a lo mejor algunos son controversiales, digo, algunos son clásicos, como por ejemplo Steve Jobs, en donde empieza a utilizar mucho este tipo de comunicación, en donde él pide que, bueno, narra cómo al utilizar sus productos, los clientes obtienen experiencias diferentes, ¿no? Cómo narra, cómo cambia la historia de estos clientes a través de la utilización de sus productos y cómo estos productos a su vez ayudan a la gente a crear sus propias historias. Por ejemplo, a nivel político, Barack Obama usa muchas narraciones para comprender algunas clases sociales bajas de su país y lo hace a través de la remembranza de historias personales, lo que hace que su discurso se vea más auténtico, que cause sensibilidad y que tenga mayor credibilidad. Uno de los personajes, por ejemplo, que es más famoso con el storytelling es Jesús en la Biblia, a través de parábolas o de historias, hace que la gente recuerde o replique su mensaje más adelante. Y bueno, hay algunos otros personajes que están a mi derecha, que en lugar de personajes parecen empresas, pero en realidad es que los personajes son las personas que están dentro de esas empresas. Por ejemplo, algo que podría ser criticable como una red social como Tinder, en realidad también utiliza storytelling para informar y concientizar sobre secuelas de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? Sobre diversos temas. Y, por ejemplo, empresas como Airbnb hace que sus clientes cuenten las experiencias de hospedarse en algunos lugares de residencia e incluso tiene un módulo, ¿no? En donde están las historias de dichos clientes. Entonces, convierten a los clientes o a los usuarios en los personajes y esto les da
mayor mercadotecnia. Bueno, ahora lo que vimos es el concepto de storytelling. Vamos a unirlo al concepto de lo que es data storytelling. La data o los datos son la representación simbólica, numérica o alfabética cuyos valores son susceptibles para ser procesados por una computadora y además, después de ese procesamiento, los podemos mostrar a un usuario, pero ya a manera de información. Si nosotros lo mezclamos con el storytelling, que es nuestro método estructurado de comunicar información sobre los datos, pues entonces vamos a utilizar estos elementos narrativos y visuales para comunicar dichos datos. Ya conjuntando este concepto, el data storytelling se encarga de construir una narración que sea convincente y que se encuentra basada en datos y en el análisis complejo de estos. No solo lo va a mostrar, los va a analizar de tal manera que ayuden a contar la historia de esos datos, que ayudan a informar y que además influyan en un público concreto. Y bueno, vamos a ver qué elementos tienen los datos. Los datos empezaron por tener elementos como las 3 Bs y luego se convirtieron en 5 y ahora son 7. Estos elementos, como les dije hace rato, tienen que ver con el volumen, la primera vez de volumen. Ahora los periodos en los que guardamos datos son mínimos, lo hacemos en nanosegundos, en días, en horas, en meses, etcétera. Entonces, los vamos haciendo por muchos medios, a través de las redes sociales, del celular, de todo lo que vamos grabando en nuestras computadoras en la nube. Entonces se convierte en lo que es el concepto de Big Data. De ahí, la segunda B es la velocidad. Los datos siempre están en movimiento, se están creando muy rápidamente, almacenando y procesando en tiempo real. Su variedad se refiere a la estructura, están en diferentes formatos, en tipos y fuentes. No es lo mismo los datos que se guardan cuando nos inscribimos en una escuela, que son totalmente estructurados, a cuando grabamos un video, que son no estructurados. La veracidad tiene que ver con su fiabilidad, el grado de incertidumbre que nos puede causar. La viabilidad tiene que ver con un término que es el business intelligence, que es hacer un uso eficaz de los datos, depende en dónde nos encontremos. La visualización tiene que ver con la forma en cómo la presentamos. Y bueno, que esta información sea legible, que esté accesible al público y puede ser a través de gráficos y su contexto narrativo. Otra de las Bs tiene que ver con el valor que nos dan estos datos. A veces, la mayoría de las veces, necesitamos transformarlos porque los datos por sí solo no nos proporcionan ese valor que necesitamos. Entonces, los transformamos en información, después se transforman en conocimiento y este conocimiento al final tiene que estar transformado en acción o en toma de decisiones. Ahora, los datos además sufren o deberían sufrir un proceso de gobernanza de datos, que son todas esas medidas adoptadas para que los datos que manejamos sean seguros, sean privados, sean precisos y además estén disponibles y los podamos usar. Incluye todas las acciones que deberíamos realizar los usuarios, todos los procedimientos y la tecnología durante el ciclo de vida de procesamiento de los datos. ¿Por qué existe esta gobernanza de datos? Pues porque necesito garantizar su integridad, que las decisiones estén basadas en datos veraces y que los podamos comunicar, en que sean transparentes, cómo fueron la relación, cómo fue el proceso de extracción y de validación de dichos datos. Esta validación también tiene que ver con la auditabilidad, que son todos los controles que hacen que podamos revisar esos datos. Muchas veces están asociados a metadatos. La responsabilidad, cuáles son los roles de las personas que los crearon, que los manejan, que los comunican. La gestión, que son responsabilidades administrativas e individuales. También la estandarización, te ajustas siempre a ciertas normas o políticas, ya sea internacionales, nacionales o de alguna organización específica. Y bueno, la gestión del cambio. Cada vez que estos datos van cambiando, debe haber reglas o procesos para normar esos cambios. Esta gobernanza de datos tiene que ver con que la toma de decisiones con respecto a cómo se crean, cómo se recopilan, se procesan, se manipulan, almacenan, que son todos estos, se ponen a disposición del usuario, son todos los procesos involucrados con los datos,
no siempre solo pertenecen al área de TI, ¿no? Hay más actores involucrados a ellos. Ahora, ¿qué elementos están involucrados en el data storytelling? El data storytelling tiene la intersección de 3 elementos que son la narrativa, la visualización y los datos. Si yo uno la narrativa con los datos, quiere decir que me va a explicar dichos datos, me va a dar un contexto y me va a hacer comprender qué ocurre o va a ocurrir y por qué es importante. Si yo uno la visualización con los datos, entonces me va a permitir crear como ese foquito que se prende, en donde yo tengo el conocimiento de lo que me están transmitiendo y comprendo las relaciones o los patrones entre estos datos. Si yo uno la narrativa y la visualización, entonces lo que me va a crear es como engagement, ese compromiso, esa atracción que logra el que transmite los datos con el que los está visualizando. Y finalmente, pues esta combinación me va a impulsar a que exista algún cambio. Ahora, los datos siempre tienen una historia que contar, solamente que tenemos que ver como las áreas por las que van pasando, ¿no? Los datos, si los recopilamos, extraemos su valor, tenemos que ver cómo los vamos a representar de manera abreviada, porque también el almacenarla en la nube o en donde sea genera costos. ¿Cómo vamos a hacer que su comunicación sea breve y ágil? Porque sabemos que si comunicamos algo demasiado extenso, podemos perder el mensaje que queríamos transmitir. También necesitamos saber cuál es el soporte visual de esos datos, cuáles son las herramientas gráficas de visualización y deben ser atractivos, interactivos, dinámicas y seguir algunas reglas de diseño, aunque no nos hayamos formado en el diseño como tal. La narrativa debe ser esa conversión de los hallazgos a una historia. Y bueno, quien presenta la información debe tratar de comunicar de una manera clara y concisa, debe adecuar la historia al medio por el que está transmitiendo, al tiempo que tiene y a la audiencia a la que le va a transmitir, y asegurarse finalmente de la comprensión de esa historia. ¿Cuál es la importancia que tiene el data storytelling? Bueno, la combinación de estos formatos de visualización de datos, ya sean gráficos, cuadros, mapas animados, etcétera. Ahora hay un mundo de formas de visualizar nuestros datos con elementos narrativos. ¿Qué es lo que nos va a dar? Bueno, nos va a dar una comunicación más efectiva, la gran cantidad de datos, muchas áreas de conocimiento, hay una visualización más narración. Cuando hablamos de que estamos ya en un mundo global, estamos hablando de que cuando comunicamos datos no sabemos quiénes lo van a recibir y en qué áreas pudieran servir. Entonces, tiene que haber este tipo de comunicación efectiva. Debemos, como dije anteriormente, llamar la atención, involucrar a nuestro lector o a nuestro escucha, depende de cuál sea el medio, y hacer lo que sea fácil de entender. Y debe ayudar también a tomar decisiones más acertadas. ¿Qué pasa hoy en día? Las oportunidades de negocios se dan a partir de un mayor entendimiento o de un mejor entendimiento de nuestros datos después de un análisis eficiente de los mismos. Ahora, ¿qué otras características tienen estos datos? Bueno, los datos me aportan contexto, me proporcionan sentido, me proporcionan perspectiva e interpretación. Si yo a veces veo una gráfica, pero veo una historia acompañada de los datos que van con esa gráfica, puedo tener un mayor contexto sobre ello, me proporcionan entendimiento sobre su importancia, me da mayor confianza saber de dónde salieron estos datos de los que están hablando, me hace ser que pueda ser más simple y me hace poder estandarizar la información que voy a presentar. Ahora, ¿qué factores necesito considerar para contar una historia? Una es que lo que se quiere decir tiene que ser claro y sencillo. Necesito, como dije, conocer a mi audiencia, porque con eso puedo saber cuál va a ser el enfoque que le voy a dar a mi narrativa, cuál es el tono que voy a utilizar para transmitirlo, por qué medio y cuáles son los datos que voy a dar a conocer.
voy a elegir las herramientas, voy a ver si quiero un tipo de gráfico que me haga una comparativa o que me muestre una tendencia o que me diga cómo están distribuidos los datos. Puedo ayudarme del uso de color o del uso de mostrar jerarquías de información y tengo que conectar con la audiencia. ¿Cómo le voy a hacer para eso? Pues obviamente estas 4 primeras fases que mencioné tienen que ver con estas características que desde Aristóteles están. Y bueno, quien se dedica más al área de mercadotecnia o a cuestiones publicitarias o de negocios, podría seguir con estas 3 fases. Quizá, por ejemplo, desde el área científica no nos dedicamos a viralizar información, pero sí queremos interactuar con las personas que están leyendo nuestros artículos o que están haciendo citas de ellos. Quizá no sea una interacción tan directa como en otros ámbitos, pero es parte de lo que se puede lograr a través del storytelling. Y bueno, hay incluso cuestiones relacionadas con la tecnología más evolucionadas, como utilizar la transmedia o el crossmedia, en donde ya estamos contando una historia a través de distintos medios o partes de una historia a través de distintos medios que si los integramos nos dan a conocer la historia total. Desde un punto de vista psicológico, esta data storytelling tiene que utilizar enunciados cortos. Eso hace que nos dé mayor confianza en lo que estamos diciendo, en que también se puedan repetir y que nos podamos como situar en el presente a pesar de estar contando hechos pasados. Es necesario que aprendamos a reescribir scripts o lo que queremos decir para evitar malas interpretaciones, para revisar el tono, la intención de nuestras palabras, para añadir algún contraste. Hay algo que también se llama PhD, que no tiene que ver nada con un doctorado ni nada por el estilo, que quiere decir Picture, Headline y Detail, que lo que hace es combinar una imagen, el título de dicha imagen, que nos da la idea corta, y finalmente ya explicar a manera de narrativa el detalle. Podemos utilizar metáforas en ocasiones. Y bueno, también tenemos la parte que es invitar al público a la acción. El lograr ese engagement que les decía es hacer que nuestro público colabore con nosotros en trabajos futuros. Y bueno, hay ciertas estadísticas que nos dicen que una historia es 22 veces más memorable que un hecho. Y quizá por eso todo lo que nos contaban a través de cuentos es algo que no se nos olvida nunca. Y que el cerebro está preparado para procesar 2/3 de la información que recibe, más, y esto es a través de imágenes. Ok, esto es fue en lo psicológico, pero pues mucho de lo que utilizamos ahora y que es parte de mi área es en lo tecnológico o en lo técnico. ¿Cómo le hago para saber qué tengo que hacer con los datos, la narrativa y la visualización? Bueno, pues para ello hay un área que se llama ciencia de datos, que esta ciencia de datos lo que nos permite es inspeccionar, limpiar, analizar, interpretar nuestros datos y vamos con ello a resaltar cuál es la información útil que resulta de ellos y pues por supuesto lo hacemos a través de resultados y conclusiones como en cualquier investigación. Este análisis se puede hacer a través de distintos métodos y además podemos darle muchísimos usos dependiendo del área. Pero en dónde está, bueno, esta ciencia de datos está, una de las metodologías o de los métodos que decía en la diapositiva anterior, está representada por una metodología propia de la ciencia de datos que he utilizado en varios de los proyectos con mis estudiantes y compañeros de trabajo, que se llama CRISDM, que quiere decir Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esta metodología lo que hace es darnos 6 fases a través de las cuales primero vamos a entender las reglas del negocio, luego vamos a entender los datos, luego vamos a preparar esos datos, que es una de las fases yo creo que en la que invertimos más tiempo, vamos a modelarlos, vamos a evaluar ese modelado y finalmente vamos a hacer el deployment o el despliegue, vamos a ponerlos ya en un entorno real.
Se ven muchas flechitas porque este es un proceso cíclico en donde podemos estarnos regresando entre las fases, pero ¿en dónde de esta metodología voy a utilizar mi storytelling? Pues resulta que el storytelling lo puedo utilizar en cualquiera de estas fases y vamos a ir viéndolo poco a poco. En la fase de comprensión del negocio, que es donde yo determino objetivos, evalúo cómo está la situación, el problema, y además veo si voy a utilizar procesos de minería de datos, pues mi historia me puede servir para describir si los datos que tengo son suficientes para hacer una afirmación a un problema o para saber si los datos que tengo están reflejando una realidad. Y bueno, aquí pongo ejemplo de muchas visualizaciones de datos en donde pretenden darme a comprender una problemática o el dominio de un negocio. Por ejemplo, puedo saber si estoy haciendo un análisis, no sé, de las mujeres a las que les pagan o no les pagan en su labor. Puedo hacer, por ejemplo, un tipo de gráfico que me dé cuáles son las marcas de celulares más vendidas. Puedo hacer, esta gráfica, de hecho, es de un proyecto que estamos haciendo con un estudiante de tesis de maestría. Puedo ver, por ejemplo, cuál es el consumo energético, a dónde está más aplicado. En este caso, por ejemplo, es a los aireadores, es una granja de tilapias, o en menor proporción al bombeo y en menor a la iluminación. Puedo hacer mapas de este tipo en donde yo pueda sombrear con algún color, por ejemplo, ahora con el COVID, donde se estaba dando en mayor medida. Digo, claro, debe estar acompañado de datos e información que me digan en qué periodo fue o cómo fueron extraídos esos datos. Puedo tener datos en donde me digan cómo se está comportando la temperatura a través de los meses, etcétera, ¿no? Yo puedo entender mi negocio a través de la visualización correcta de los datos. Ahora, en la fase 2, que es la comprensión misma de los datos que estoy utilizando, yo puedo, las tareas, algunas de las tareas que tengo es recopilar esos datos, describirlos, explorarlos y verificar su calidad. Pues mis historias pueden servir para saber si las fuentes de datos son confiables o para saber si los métodos de recolección, si yo hice entrevistas, encuestas o si estoy censando datos a través de dispositivos electrónicos han sido factibles, ¿no? Si eso ha sido factible. También me sirve para identificar las propiedades de mis datos, en qué formato vienen, con qué periodicidad fueron recopilados, para saber si tengo registros con atributos vacíos que en algún momento no fueron llenados en la encuesta o no fueron registrados por el dispositivo. También me sirve para saber si tengo outliers, que son los datos que están como fuera de los rangos habituales, para ver si hay correlación entre los datos, para ver si son redundantes, si hay ausencia, para detectar algún patrón, o bien me sirven para formular hipótesis a probar. En este tipo de historias, generalmente los acompañamos con algunos visualizadores que tienen que ver con series de tiempo o, por ejemplo, en donde estoy agrupando, hay un ejemplo muy común en el área de ciencia de datos que es para agrupar plantas de acuerdo a la longitud o al ancho de su pétalo y de su sépalo, y entonces ver cómo se están comportando de acuerdo a estas medidas. O a lo mejor podría tener agrupados, aquí muestro distintos tipos de gráficos en donde todos se refieren a ventas, pero puedo tener las ventas que se dieron en ciertas sucursales o las ventas que se dieron a través del tiempo, de los meses, o cómo han sido mis ventas por regiones geográficas, o incluso puedo tener cómo se han comportado los productos, cómo se han ido vendiendo, cómo ha sido el movimiento de la venta de cada uno de mis productos. Hay otro tipo de gráficos que me gusta mucho, que es el de cuadros y bigotes, o el llamado box plot, que me sirve para ver en dónde está la media de mis valores o los rangos intercuartílicos y ver cuáles son los valores que están fuera de ellos para ver, como les decía, los outliers o los datos que se están comportando fuera de lo normal.
En la fase 3, que es la fase de preparación de datos, en donde los selecciono, los limpio, a lo mejor construyo o los transformo para construir nuevos datos, a lo mejor tomo varias fuentes de datos e integro para obtener una información más completa, pues mis historias me pueden servir para saber si es necesario fusionarlos con otros o para saber cuál de todos ellos selecciono, para saber si están en el formato adecuado. A lo mejor yo tengo guardado los datos de personas y puedo decir que es de sexo femenino o masculino y a lo mejor yo le voy a decir, lo quiero en formato binario porque me va a ser más fácil procesarlo. Puedo saber si tengo datos que no me proporcionen información relevante y a lo mejor para disminuir el almacenamiento o el tiempo de procesamiento, puedo eliminar algunos de ellos. También me sirve para saber si puedo dividirlos en conjuntos de datos para entrenar a mis modelos. Que estos modelos o este modelado es mi fase 4 de CRISP-DM. El proceso de minería de datos lo que hace es, no me voy a meter mucho a describir estos tipos de modelos, porque no es el caso, podemos hablar después de ello, pero estos modelos me van a servir para saber si puedo crear clasificaciones, regresiones, si puedo agruparlos, que sería el clustering. Es decir, si puedo detectar algún patrón o tendencia o puedo comprobar alguna hipótesis con los datos que estoy recopilando o que estoy generando. En esta fase, lo que tengo son gráficos que me permiten ver si se formaron estos grupos, como les decía, o hay otros llamados dendrogramas que me permiten saber grupos y subgrupos derivado de ello y saber cuáles son las características que están en cada una de sus ramas. Puedo crear árboles de decisión, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad del oxígeno, puedo saber si algo está en un nivel o está en otro y de ahí puedo validar otra variable y puedo crear este tipo de gráficos. Puedo saber cómo se han comportado a lo mejor un conjunto de enfermedades o de síntomas de las enfermedades, si se han alineado a ciertos diagnósticos, etcétera, y ver cómo se han ido comportando a lo mejor por área geográfica o a lo mejor a través del tiempo, no lo sé, ¿no? Esto lo haría en la parte de modelado. Y bueno, en la parte de modelado hay dos conceptos que me gustan mucho, que uno es el overfitting y el underfitting, o que sería el sobreajuste o el subajuste, que en donde yo me encargo de tener datos para comprobar hipótesis, pero no siempre mis hipótesis, bueno, no siempre mis datos son suficientes para ello. Por ejemplo, en el underfitting yo puedo tener un modelo en donde le digo, esta imagen es un perro, pero cuando yo le meto una imagen de las que no lo había entrenado, pues me va a decir, no tuviste suficientes imágenes para entrenar tu modelo. En el otro sentido, en el overfitting, yo puedo tener, sí, muchas imágenes, pero nunca tuve una parecida a uno de los datos de prueba y entonces también va a fallar mi modelo. Entonces, a veces no es que mi modelo esté mal, sino que los datos que estoy manejando no fueron suficientes en cantidad o suficientes en variación y puedo tener gráficos que me representen ese comportamiento. En la fase 5 y 6, pues también tengo gráficos que me permiten evaluar mis modelos o revisar mis resultados, medir la eficiencia de ellos. Hay dos términos que podríamos ver que son la sensibilidad y especificidad del modelo. Y bueno, tienen que ver con qué resultados me dieron cuando yo creía que iba a salir una respuesta y salió otra de ese modelo. Y eso me genera lo que son los verdaderos positivos, los falsos negativos, etcétera, etcétera. Yo tengo lo positivo y lo negativo observado y lo que el modelo me predice o lo que el modelo de ciencia de datos me da como resultado y se pueden dar esas variantes dependiendo del número de variables que tenga. Y lo puedo hacer así a manera de matriz de confusión, se llama esta herramienta, o lo puedo hacer a través de una gráfica ROC que también me permite tener
como un informe final de cómo se fueron, de cómo evaluar mis modelos que hice en la minería de datos. Y bueno, otro aspecto es saber qué herramientas debo utilizar para crear esta visualización de datos. Bueno, yo puedo utilizar desde algo muy simple, que es Excel, y digo simple, pero en realidad Excel es poderosísimo para manejar fórmulas y gráficos. Claro que existen otras herramientas como Minitab, como el lenguaje R, que es muy utilizado por los estadísticos, como Python, que es muy utilizado por los programadores y que tiene muchas librerías estadísticas que se le han incorporado. Hay lenguajes propios para la minería de datos como Weka. Hay herramientas de Python como Orange que nos permite hacerlo de manera visual. Hay herramientas más profesionales que se usan en los ámbitos empresariales como Tableau o en los ámbitos científicos también, como Power BI de Microsoft. No sé, hay muchísimas herramientas. O sea, realmente mencioné como las más comunes o las más utilizadas dentro de mi ámbito, pero hay muchísimas que podríamos utilizar. ¿Cómo saber o cómo seleccionar qué herramienta usar? Bueno, pues hay unas como que tienen elementos gráficos que a lo mejor son más fáciles para quienes no son programadores y hay otras que nos permiten darle vuelo a todo lo que queramos analizar de los datos, ¿no? Para los que somos programadores, que a lo mejor si un asistente, un widget no nos lo da, pues nosotros lo podríamos programar y sacar, ¿no? Hay muchas librerías que acompañan a estas herramientas, entonces tendríamos que analizar un poquito cuáles de esas librerías son las que nos sirven para sacar el tipo de gráfico que nosotros queremos. Y bueno, también tienen que ver con que algunas son gratuitas y otras pues son propias de las empresas con las que quizás nos aliamos para trabajar. Ahora, también en los tipos de visualización, no me voy a extender demasiado en eso, solamente puse un link que tiene que ver con, pues los tipos de visualización, puse un link que tiene que ver con Power BI, que digamos que es una de las herramientas más extensas. Aquí nosotros podríamos analizar qué tipo de gráfico me sirve para el tipo de datos que yo tengo y la respuesta que quiero dar a partir de esos datos, ¿no? Generalmente existen páginas en donde yo puedo ver el tipo de gráfico y como en dónde, cuál es su aplicación más común, ¿no? Y puedo ver cuál es la gran cantidad de gráficos que puedo hacer y cuáles son como la forma de aplicarlos y cuál es la utilidad de cada uno de ellos. También, esa es la parte de los gráficos, pero recordemos que el storytelling es la parte gráfica más la narrativa, que son las tres historias, y en las historias tendríamos que aprender a utilizar cuáles son los recursos narrativos de dichas historias. ¿Cuál es la intención con la que quiero contar mi historia? ¿Solamente quiero dar a conocer un tema? ¿Quiero impresionar a mi público? Digo, si me pusieran un gráfico en donde me dices que todos están muriendo de una enfermedad, puedo lograr impresionarlo negativamente, puedo lograr asustarlo, ¿no? Puedo causar pánico, puedo causar una crisis, o sea, depende cuál sea la entonación y la narrativa que estoy diseñando, puedo hacer que se produzca un cambio, puedo atraer audiencia, le digo, es parte del storytelling que se utiliza mucho en los medios publicitarios. Puedo crear una conexión con ella. Si yo tengo una empresa y quiero que mis productos se vendan, ¿cómo estas historias pueden crear esa conexión con mi cliente? Y bueno, pueden aumentar la atención y empatía, ¿no? Finalmente, con todo esto que hemos estado hablando, vamos a contestar algunas de las preguntas que pudieran surgir, las que puse al principio y algunas que surgieron a partir de lo que fui narrando. ¿Cómo le hago para elegir qué características deben tener los datos en los que nos basamos o en los que generamos? Y no solamente en los datos, sino en los procesos que manipulan esos datos. Bueno, pues primero tendría que tener clara la problemática que quiero resolver y los objetivos que tengo de analizar dichos datos. Tengo
tengo que establecer un programa, como dije, de gobernanza de datos. ¿Cuáles son las normas y procedimientos en los que me voy a basar? ¿Quiénes van a ser los responsables o quiénes son en tal institución y quiénes van a ser dentro de mi institución? Tengo que hacer controles y auditorías. Tengo que tratar de cubrir varios de estos principios de los datos, integridad, transparencia, su gestión del cambio, ¿sí? Usar datos no es solo recopilarlos, almacenarlos en algún lado o ver cuántos voy a almacenar y eso. No, hoy en día el uso de los datos debe tener un uso más responsable y más concientizado, más siguiendo normas y procedimientos. Ajá. Ahora, ¿cómo saber si el tipo de visualización es adecuada? Bueno, pues porque al explicar esos datos más una historia me permite comprender más qué ocurre, porque puedo comprender mejor las relaciones entre los datos a través del uso de gráficos, porque a lo mejor los tipos de visualización utilizada atraen y mantienen el interés de la audiencia. Y por supuesto, creo que para todo ello necesitamos asesorías de expertos en estadística, asesorías de expertos en ciencia de datos y a veces en comunicación o en diseño. Y bueno, ¿cómo saber si este tipo de visualización realmente atrae o crea ese engagement? Pues podríamos crear algo que en mi área se llaman pruebas de usabilidad. Tendríamos que crear pruebas especiales para saber cómo están atrayendo a nuestro público o qué impacto están causando en nuestro público. ¿Qué es lo que los datos aportan a un storytelling? Bueno, los datos me permiten tener evidencia tangible de lo que yo estoy narrando, me permiten darles credibilidad, aunque claro, recordemos que existen estas noticias falsas o fake news que aparentemente están basadas en datos y casi te los ponen ahí, entonces no estamos exentos de caer en ello. Y también podemos determinar la vida útil de estos. O sea, hasta qué momento los datos que yo estoy exponiendo todavía me pueden servir para una investigación o todavía me pueden dar la pauta para generar una ventaja competitiva en mi empresa. Ahora, recuerden que, bueno, todo esto tiene riesgos, ¿no? Los datos puede ser que causen confusión si es que se extraen o se analizan o se visualizan incorrectamente, ¿no? Así como pueden ser un medio de respaldo, también pueden crear esa confusión. Ahora, ¿por qué combinar historias con imágenes? Bueno, porque reduce la carga cognitiva de la audiencia. El que tú tengas una imagen hace que el pensamiento de tu audiencia se centre en esa imagen y en tratar de explicarla. Y si tú la acompañas con esas narrativas, puedes hacer que no tenga que usar procesos lógicos tan fuertes, ¿no? Tú puedes ayudarle en ese proceso. También nos ayuda a resaltar información de interés y crea ese engagement que mencionamos anteriormente. Por supuesto que puede haber imágenes que solamente sean distractores y que no estén dándonos información de interés, o que un gráfico o algo así nos provoque una interpretación errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué puede suceder al visualizar y narrar los datos? Bueno, pues que se hayan ajustado a nuestros objetivos de investigación, que estos visualización y narración tengan un diseño estético y minimalista y que nuestro texto sea claro y preciso, que se encuentren contextualizados y que a lo mejor tengo datos en tiempo real. Hay muchos tableros gráficos que hoy en día puedo verlos en tiempo real y pueden ser interactivos. Pero también me puede pasar que el gráfico no corresponda a la narración o que el gráfico se vea muy bonito, pero que no me dé nada con claridad, que no me dé información. Que a lo mejor no le hayamos configurado los parámetros correctos o que utilicemos un estilo literario, no utilicemos un estilo literario adecuado, ¿no? A lo mejor estamos espantando a la audiencia cuando lo que quisiéramos es motivarla.
Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, si las herramientas utilizadas, tanto los softwares que les mostré como los elementos individuales gráficos que estamos utilizando fueron adecuados? Bueno, una es porque necesitamos considerar qué tipo de analítica estamos usando, si queremos solamente explorar qué ha ocurrido, si queremos describir cómo podemos detallar los datos desde diferentes perspectivas. Debemos saber si lo que queremos hacer son predicciones, es decir, si tenemos las variables suficientes para obtener valores futuros, o finalmente, ya un poco más complejo, si es prescriptivo, es decir, que queremos ofrecer recomendaciones al probar estas variables en un entorno. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo le quiero sugerir a alguien cuándo es mejor vender un producto o decirle en qué área es mejor construir un fraccionamiento o qué precio va a tener ese fraccionamiento a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? Digo, puede haber cuestiones que no estemos tomando en cuenta, pero vamos a tratar de tener como las variables suficientes para poder hacer ese tipo de prescripciones. También, pues la herramienta va a depender de lo que decía, de nuestro grado de conocimiento de un lenguaje de programación. A lo mejor una herramienta como Excel o una herramienta como Orange nos permite hacer los gráficos necesarios, o a lo mejor necesitamos de una programación más profunda. Y bueno, hay algunas frases que me gustaron de acuerdo a este tema. Para el storytelling, según Brené Brown, son los datos con alma. Y otra frase es que quizá la gente olvida lo que dijiste o lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo lo hace sentir. Y eso es lo que hace una narrativa bien estructurada. Por lo tanto, al final yo les diría, desde su disciplina, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ustedes al consumir o al generar datos? Desde cualquier disciplina o desde su vida diaria, ¿no? Todos estamos involucrados con los datos. Dejo aquí algunas referencias y agradezco al Cuerpo Académico Financial Research Group por la invitación. Agradezco también a la Facultad de Estadística e Informática de la UB, quien me impartió por primera vez esta área disciplinaria en ciencia de datos. A mis compañeros del cuerpo académico al que yo pertenezco aquí en el Tecnológico, que es IDETA, quienes siempre me han apoyado en la creación de proyectos. A mi maestro más reciente de Storytelling, Juan Luis López Herrera, a la doctora Lourdes Velasco del INAE por su asesoría estadística, a un compañero de proyectos en el que siempre ha estado conmigo en el área de ciencia de datos, el doctor Miguel Hidalgo, y sobre todo a mis estudiantes y tesistas, que son mi motivación por seguir aprendiendo. Gracias. Estoy abierta a preguntas, a comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias, doctora Virginia. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguien gustaría? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sé que todo estaba muy claro y muy interesante, pero acá está Claudia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Doctora Virginia, mi querida Vicky, un gusto. Hola. Excelente. ¿Te gustaría hacer la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo ves el futuro del storytelling ahorita con estas nuevas aplicaciones? Creo que no te escuchamos, Claudia. Sí, sí la escucho, sí la escucho. Ajá. Ajá. ¿Cómo ve el futuro, perdón? ¿Cómo ves el futuro? ¿Te gustaría escribir la pregunta tal vez en el chat? No se puede. Está cerrado el chat. Madrid, yo sí la escucho. Tenemos. Bueno, mientras te la hago, Vicky. Ajá. ¿Cómo ves el futuro de esta ciencia del storytelling ahora con ChatGPT, por ejemplo, con todo lo que está saliendo de inteligencia artificial? ¿Y dónde crees que nosotros nos podemos ubicar
en esta nueva confluencia tecnológica que estamos a punto de enfrentar? Ok, pues yo creo que la generación de todas estas tecnologías que están surgiendo nos permiten precisamente ser parte de los diseñadores y de los narradores o de los constructores de esas historias. Y pues ahora, en lugar de que los demos a nivel oral o a nivel escrito, lo estamos haciendo a través de estos medios tecnológicos que, como decía en alguna de las diapositivas, nos permiten contar nuestras historias a través de muchos medios y llegar a más audiencia, o incluso contar historias divididas a través de estos medios y tener un impacto diferente, porque a lo mejor algunos medios los utiliza un sector de la población y otros medios los utiliza, o sea, unos son para niños, otros son para mamás de casa, otros son para científicos de un área, para gente de negocios, etcétera. Entonces, creo que el storytelling en un futuro está hecho para usar las herramientas con inteligencia y convencer a la gente de lo que quieras, ¿no? O sea, y creo que nos enfrentamos a un futuro en donde podemos convencer y nos pueden convencer de lo que sea, decíamos, positivo o negativamente, ¿no? Entonces, por eso hay que estar preparado para analizar de dónde provienen los datos y quién provee esos datos, ¿no? O sea, es una herramienta muy útil, muy poderosa, pero que puede tener impactos muy fuertes. Gracias, me quedo con ¿de dónde vienen los datos? Qué importante es. Así es. Así es. Gracias, gracias. De nada. No sé, ¿alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más? Lauro, si gustas. Hola, profesora. Hola, Lauro. Un gusto verla después de tantos años. Profesora, ¿existe alguna metodología, algún framework que nos dicte sobre storytelling, que nos diga las directrices, las pautas a seguir? Existen, en las primeras diapositivas puse como los 7 pasos que te dan del storytelling, ¿no? Que es lo que decía, de conocer a la audiencia, de saber cuál es el mensaje que quieres transmitir, identificar el medio. Sí, esas son como las pautas genéricas, y te digo, existen casi desde Aristóteles y las han ido transformando y haciendo como más técnicas, ¿no? Dependiendo de... Sí, existen, esas son las pautas genéricas. Lo que tú puedes como adecuar es como la forma a lo mejor de evaluar los resultados o de adaptar tu historia a los medios, etcétera. Eso es lo que va variando. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Claro, sí. Déjeme abrir el bolso. La cámara está pedida si quieres. ¿Acá? Atrás. Buenas tardes, si quieres para que te vean más. Sí. Ahí. Buenas tardes. Más que pregunta, pues un comentario ahorita por lo que he escuchado, no conocía el término, pero considerando que dentro de las organizaciones existen políticas que se manejan, y esas políticas impactan tanto al personal de la organización como a los públicos a los cuales se debe la organización. Creo que esto representa una herramienta importante para la función directiva, toda vez que tiene que estructurar los mensajes para poder convencer, por un lado, a los propios colaboradores de la organización, como es su caso cuando se habla ya de un mercadeo, para poder promover los productos, servicios que tiene la organización. Al respecto, ¿qué opina usted? Bueno.
A ver, ¿cuál sería su pregunta específica? Sí, no, hablo de que hay una política en la organización. Nosotros aquí lo que manejamos son pues los elementos propios de la administración aplicada a las organizaciones. Existe una política interna y otra externa, sí, que, sí, una política interna y otra externa, porque en primera instancia pues se tiene que convencer, ¿verdad?, a todos los colaboradores de la ideología que lleve la función directiva, ¿sí? Y para eso es importante precisamente, según yo, estos elementos nos plantea como una herramienta para hacerlo. Y en segunda instancia, bueno, ya eso sería para el departamento de mercadotecnia, lo que se conoce como mercadotecnia, para poder promover los productos, ya sean bienes o servicios, hacia los usuarios de los mismos, ¿sí? ¿Qué opina usted al respecto de estos dos puntos de vista, de la función directiva utilizando esta herramienta? Ok. Bueno, para los medios publicitarios y para la promoción de productos y para la comercialización, pues el storytelling ha sido como casi para lo que surgió, ¿no? O sea, ha sido uno de sus mayores aplicaciones. Sabemos que puede ser que las narrativas o los datos en los que se basen las promociones puedan tender a factores o a datos reales o a representar la realidad, y podemos ver algunas, pues pueden ser como exageraciones. Cuando quiero vender algo, a lo mejor tengo que exagerar en las bondades de mi producto, ¿no? Pero yo creo que hoy en día la mayor parte de las empresas se basa en todos los datos que van recopilando, tanto suyos como de la competencia, no solo en las directrices que le diga que den los mandos altos, sino en que las personas, los operativos, las personas que están realmente en los departamentos de ventas, de compras, de producción, puedan integrar toda esa información. O sea, creo que lo valioso de ahora no es solo transmitir el mensaje de la dirección, sino es integrar los datos que ahora se hacen en un data warehouse, o cuestiones así, para integrar todos los sistemas y poder tomar decisiones que vengan respaldadas por datos de varias áreas, ¿no? A lo mejor incluso hasta tengo los datos de la competencia, no solo los propios de mi empresa. Entonces, creo que lo valioso de crear narrativas de datos acompañadas de gráficos que me representen lo que lo que pasa en la realidad, lo que pasó, lo que puede pasar, es lo que puede enriquecer o dar oportunidades a las empresas de cualquier área, ¿no? Las comerciales son de las más utilizadas, pero digo, la médica es algo que también tiene mucho impacto. No sé si con eso contesté su respuesta. Sí, su gracias. Pregunta, perdón. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Doctora, pues el cuerpo académico Financial Research Group le da las gracias. Ahora sí que fue muy interesante su conferencia. Ay, no sé por qué causa como que se vicia el sonido. Disculpa un momento. Hay micrófonos abiertos por ahí. Ahora sí, a ver si me escuchan. Sí. Bueno, les decía que le damos las gracias, fue sumamente interesante, nueva, tiene
ahora sí que causa muchísimo interés cuando escucha a la gente storytelling. Creo que, ¿y de qué va a hablar? ¿Y qué? O sea, hasta recibíamos correos, ¿no? Preguntándonos si iba a entrar sobre mercadotecnia, iba a hablar, o sea, la verdad era muchísimo el entusiasmo que recibimos de los participantes. Por eso le damos gracias. De nuevo le invitamos, la vamos a invitar nuevamente a, yo creo que la 2.0, la versión para seguirnos actualizando, porque, bueno, tiene muchísimas aplicaciones, por lo mismo que usted comentó, en las diferentes áreas y demás. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que asistieron. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.